esta es la especialidad más bonita del mundo. Yo creo que nací con vocación de geriatra y de verdad que es una especialidad completa y a mí no se me ocurre que pueda existir una especialidad mejor. Hoy en día está habiendo un cambio en el paradigma de la atención sanitaria y en todas las especialidades se habla de la atención centrada en el paciente y de contemplar más esperas que la puramente física. No hablar solamente de la enfermedad, sino que se habla del paciente en su contexto y se tiene en cuenta la situación funcional, la situación social, la situación mental, la situación afectiva. Bueno, pues la especialización empezó haciendo esto de una manera más integral por precisamente la geriatría. Y yo diría que en segundo lugar la medicina de familia, el médico de cabecera de toda la vida, ¿vale? Y ahora esta manera de trabajar pues se está intentando extender al resto de las especialidades médicas, lo cual está muy bien, ¿vale? Actualmente, además, en el caso, a mí me pidió Marian que hablara de la sociedad científica, de la sociedad española de geriatría y gerontología y de la sociedad aragonesa de geriatría y gerontología. ¿Por qué insisto en lo de gerontología? Porque tal como ha dicho Pilar también antes, nosotros no trabajamos solos. Una persona mayor, y en realidad todas las personas, pero muy especialmente las mayores, tienen unas necesidades que la propia necesidad médica, ¿no? De atención de un proceso neumónico, por ejemplo, o de una fractura de cadera. Entonces, no estamos hablando solamente de geriatría, que sería la parte de la medicina que se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación del proceso de la enfermedad de una persona mayor, sino que estamos hablando de otras profesiones. Estamos hablando de trabajo social, estamos hablando de fisioterapia, de terapia ocupacional, de psicología, de enfermería, de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, de todas las profesiones sanitarias y también una parte muy importante que es la investigación básica. O sea, uno de nuestros intereses es el estudio y el conocimiento del proceso de envejecimiento. ¿Vale? La investigación básica, que luego los descubrimientos que se hacen en investigación básica se pueden trasladar a la clínica y se pueden utilizar para mejorar el proceso de tratamiento de las enfermedades agudas y también de las enfermedades crónicas. ¿Vale? Entonces, si me enrollo mucho me cortáis porque es que puedo estar hablando hasta mañana y seguro que a nadie le importa. ¿Sí? Vale. Entonces, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología es una sociedad que ya tiene la friolera de 75 años, ya ha cumplido 75 años. Cuando se fundó la sociedad, que nació en Madrid en el 48, unos de sus primeros socios fueron Gregorio Marañón y Francisco Grandecoviano. O sea, fijaos si hemos tenido y tenemos socios ilustres, ¿vale? Bueno, entonces, está formada por 3 secciones específicas. La sección clínica, que sería la que constituimos básicamente los médicos, ¿vale? Es lo que se entiende como una sociedad científica, pues la de cardiología, por ejemplo, la de geriatría, ¿vale? Una sección biológica, que sería la de investigación básica, digamos, del proceso de envejecimiento, y luego una sección de ciencias sociales y del comportamiento. Y ahí entrarían otras profesiones que no tienen por qué ser necesariamente sanitarias, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Me los he imprimido porque de memoria en memoria me costaría recordarlos todos, pero fomentar, como os decía, el avance del proceso de conocimiento del envejecimiento, que se ha avanzado mucho y aún queda mucho por avanzar, igual que en otras disciplinas, igual que, por ejemplo, en oncología, en el cáncer, ¿vale? Pues también el envejecimiento. Pero no solo desde una perspectiva individual, sino también desde una perspectiva social. Y veréis la aplicación que esto tiene ahora en los últimos proyectos de la sociedad.
Luego, agrupar a investigadores y a profesionales que están interesados en el proceso del envejecimiento y en todo lo que rodea al envejecimiento. Promover todas las acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida, no solo la salud de las personas mayores. Asesorar, apoyar y colaborar con organizaciones, como sería, por ejemplo, Coapelma, pero también con organizaciones sanitarias, con organizaciones sociales, profesionales, con entidades políticas, gubernamentales, que lo estamos haciendo, ¿vale? Y una parte fundamental es diseñar y mejorar sistemas de atención a la persona mayor, a la dependencia, ¿vale? Y también a la atención sanitaria de las personas mayores. Y por supuesto fomentar la formación en geriatría y en gerontología, no solo en geriatría, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la Sociedad Española de Geriatría y de la Sociedad Aragonesa y de cualquier sociedad, las personas mayores? ¿Qué hacemos? Pues promover todas las cosas que mejoran la calidad de vida y que son buenas para las personas mayores, y a la vez, pues en la misma línea, rechazar todas las cosas que pensamos que les perjudican, como por ejemplo pues una falta de equidad en el acceso a los recursos especializados que ocurre, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Aragón. En Aragón no da lo mismo vivir en Calatayud o en el sector 3 que vivir en el sector 2 de Zaragoza o que vivir en Jerez. Entonces, una de las cosas que persigue la sociedad aragonesa y que me consta que perseguís vosotros, porque llevo también unos cuantos años conociendo, es precisamente que el acceso a los recursos especializados sea equitativo en la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que están mucho peor, como Andalucía, donde no está reconocida todavía la especialidad, aunque hay especialistas que trabajan allí en recursos que generalmente son municipales, ¿vale? Entonces, hombre, yo sé que mal de muchos imposible, pero bueno, lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, no hacia atrás, ¿vale? Entonces, para daros un ejemplo, bueno, os cuento dos pinceladas solamente, que no me quiero enrollar mucho. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología tiene la friolera de 2.500 socios, que bueno, para ser una sociedad multidisciplinar, aunque suene mucho, no es tanto, ¿vale? Y luego la Sociedad Aragonesa, que sería la sociedad autonómica, que tiene los mismos objetivos que os he descrito antes, pero a nivel autonómico, y que son muchísimo más concretos, como el ejemplo que os he puesto antes. Pues la sociedad aragonesa es una sociedad chiquitita que tiene solamente 150 socios, ¿vale? Ahora en la sociedad estamos ampliando un poco la política de admisión de socios, pues en un intento de hacerla más atractiva y que se enriquezca más. Entonces hemos tenido recientemente un cambio de junta y lo queremos abrir más a más perfiles y a la sociedad, ¿vale? Otra de las preguntas que me mandaste, Marian, era que hablara de proyectos que tenemos, ¿no?, ahora a nivel de las sociedades. Entonces, os voy a contar uno que es muy interesante, que se llama Vivir Mejor en Casa, y con esto os prometo que ya acabo, ¿vale? Entonces, ese proyecto de Vivir Mejor en Casa, fijaos, ¿vale?, está subvencionado con la friolera de 2.699.000 euros, o sea, con más de 2,5 millones de euros por el Ministerio de Derechos Sociales, ¿vale? Y está incluido en la Agenda 2030, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿vale? Entonces, la Sociedad Española colabora con CEOMA, con la Confederación Española de Asociaciones de Mayores, y entre estas dos asociaciones, entre estas dos sociedades, están trabajando en un proyecto cuyo objetivo principal es cambiar la
perspectiva de la manera de atender a las personas mayores. O sea, tiene como tres ramas de actuación que son muy interesantes y que suponen también un cambio de chip en la manera de atender a la gente mayor. De lo que se trata no es de institucionar al anciano, de hacerlo cada vez más dependiente, sino precisamente de todo lo contrario, de desarrollar esa facultad de prevención que comentaba también antes Pilar, ¿no? De cuando se detecta que una persona es frágil o está en riesgo de fragilidad, o peor, en riesgo de dependencia, actuar para retrasar lo más posible la entrada en dependencia de esa persona, ¿vale? Facilitar lo más posible, el mayor tiempo posible, la autonomía y la permanencia de esa persona en la comunidad, en su domicilio, ¿vale? En vez de buscar una residencia inmediatamente, institucionalizar a la persona mayor, que eso pues era la solución que se pensaba antes que era la ideal, ¿vale? Entonces estamos trabajando en esa otra línea y para eso se ha destinado todo ese dinero y se están orientando, como decía Pilar, las políticas de los países a nivel europeo, ¿vale? A nivel europeo por lo menos. Probablemente en el mundo americano y norteamericano también se está actuando en este sentido, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer, desde hace mucho tiempo que estamos de acuerdo, por lo menos los geriatras, los médicos especialistas en geriatría, en que la sanidad no puede estar separada de los servicios sociales, que los servicios sanitarios y los servicios sociales se tienen que hablar, se tienen que entender y tienen que actuar conjuntamente, porque vivimos en sociedad y es imprescindible que todos nos ayudemos mutuamente. Esa es la esencia de cualquier sociedad, ¿no? Vale, entonces, lo que queremos es modernizar la atención sanitaria y social a las personas mayores, ¿vale? Entonces, en este sentido, os hablaba de una rama preventiva para retrasar lo más posible la dependencia y luego hay una rama que se atreve a plantear la desinstitucionalización de las personas mayores que están ya en residencias. O sea, plantearse que la residencia no es el destino final de nadie, que no es ningún anatema sacar de la residencia a alguien, todo lo contrario. Y para eso hay un plan de contratación de personas que están en situación o sea, que no están trabajando, que no son, la idea es combinar los cuidados profesionales con los cuidados no profesionales, pero formando a los cuidadores no profesionales. Y de esa manera estamos dando solución a dos problemas. Un problema que es la institucionalización de personas que no tendrían que estar institucionalizadas si contaran con algún tipo de ayuda, y por otro lado también un plan de empleabilidad de gente en unas situaciones que realmente tenemos necesidad de dar opción a todas esas personas, ¿vale? Entonces el análisis de la situación que tenemos en la sociedad europea es esta. A ver, con estos recursos, ¿qué podemos hacer para intentar solucionar pues dos problemas a la vez, digamos, ¿no? Y en esa línea es en la que se está trabajando. Bueno, no os quiero aburrir, porque ya os digo que podría estar hablando mucho tiempo. Antes has hablado de lo del día 1 de octubre, entonces, pues en la Sociedad Española de Geriatría, pues se sacó también un manifiesto que era muy bonito. Bueno, a mí me parece muy bonito porque hacía reflexiones como que el envejecimiento no es una cosa negativa, sino todo lo contrario. Y es verdad. Antes ha dicho usted, me parece que está feo señalar, que no quería nadie llegar a viejo. Mentira, queremos llegar todos, lo que queremos es llegar bien. Vamos, yo quiero llegar a vieja, claro que sí. Es que la alternativa no me gusta nada. Sí. Bueno, entonces,
no quiero abrumaros con un montón de volver. Si es posible. Sí, por supuesto. Es posible hacer todas las preguntas que queráis. Bueno, se trata de lo siguiente. A raíz de que lo hablar de los accesos a los recursos injustamente repartidos, me he preguntado cómo tiene la sociedad los ratios que la OMS en Europa se manejan sobre número de geriatras, número de habitantes. Sí que los conoce, la sociedad española los conoce. Estamos regular tirando. Lo que sí que puedo decir, por ejemplo, es que en esta lucha que tenemos los geriatras aragoneses y los geriatras españoles en general también, pero los aragoneses en concreto, que queremos aumentar los recursos de atención especializada en Aragón, pues este año se consolidan en la comunidad autónoma 8 plazas de geriatra, de médico especialista en geriatría, que no existían previamente. 6 de ellas en el Hospital Miguel Servet, una en Huesca, me parece que es que no sé si es en Huesca o ahora me estoy un poco despistada, pero vamos, 6 en la ciudad de Zaragoza y otras 2 en la periferia, ¿vale? Y bueno, y seguiremos por ese camino, que vamos a intentar, pues con ayuda vuestra también, porque realmente yo creo que tenéis muchísimo más peso del que pensáis. A nivel político se os tiene muy en cuenta y lo usáis poco, ¿eh? Sí. Yo querría hacer una pregunta un poco ortodoxa. A ver, ¿al geriatra vas o te llevan? Buena pregunta. Pues en general te llevan porque el perfil de población que nos remiten es gente que ya ha entrado en independencia. Pero se puede ir también, ¿eh? Se puede ir. La mayoría de gente que físicamente, funcionalmente está bien, pero acude al geriatra es porque detecta un trastorno cognitivo, una pérdida de memoria, tal, y entonces, si es alguien que ha oído hablar de geriatría, pide ir al geriatra, que se le deriva al geriatra. Pero en general te llevan ciertamente. Sí. Eso también cambiará, ¿eh? Antes tampoco nos conocía nadie y nadie quería ir al geriatra. Y tampoco querían ir a los hospitales sociosanitarios porque pensaban que eran sitios donde solo se iba a morir, y ahora quiere ir la gente pues porque han descubierto, como el tío Pilar, pues que ahí están bien, que hacen rehabilitación, que no me aburro, que las estancias son más dinámicas, yo que sé, hay un montón de ventajas. También hay inconvenientes, por supuesto, todos los hospitales son malísimos, o sea, nadie quiere estar en el hospital. Pero yo insisto en que nos falta una geriátrica. Hay algunos síntomas, veo, que te aconsejan ir directamente al geriatra. Yo me imagino que mucha gente tiene miedo de ir al geriátrica porque, y cuando llegue allí, ¿qué me va a decir este hombre o esta mujer? No saben si él está en situación de necesidad geriátrica. No saben que recomiendan que cuando tienes más de 3 enfermedades crónicas es el geriatra el primero que te debe tratar, por ejemplo. Pero no saben que cuando tomas más de 5 medicamentos es aconsejable. Es decir, hay una serie de cosas que aconsejan ir directamente al geriatra y no te van a decir nada. Por eso veo que falta un poco de cultura geriátrica. Yo te quería hacer una pregunta y una reflexión. Unos pensamientos. Reflexiones un poco de la. ¿Qué requisitos se requieren para hacerse socio de la Sociedad Aragonesa de Gerontología, que ha dicho que habéis abierto? Hay que ser geriatra, hay que ser. Por eso, porque puede haber gente que, como habéis dicho, que vais a abrir la mano para que se hagan socios, pues vamos a intentar aclararlo, o lo aclaras, y a alguno a lo mejor le interesa hacerse socio. Bueno, pues bienvenido. A ver, es que los estatutos que tenía la sociedad eran un poco antiguos, ¿vale? Eran geriátricos. Entonces hemos hecho un
estatutos y los hemos modernizado. Es que nos tenemos que modernizar todos. Entonces se requiere, como es una sociedad científica, entonces se requiere ser profesional de cualquiera de las ramas que intervienen en el proceso asistencial de un paciente geriátrico. Entonces, no hay que ser médico especialista en geriatría, puedes ser médico de familia o médico de urgencias o cardiólogo y no tienes por qué ser médico, puedes ser enfermera, puedes ser trabajador social, puedes ser psicólogo, puedes ser farmacéutico, puedes ser abogado, tenemos algún abogado, o sea, lo único que sí que es una sociedad profesional y entonces se requiere pues eso, pertenecer a una profesión relacionada con la geriatría o con la gerontología, ¿vale? Eso es lo que se requiere. Y respecto a lo de ir al geriatra, es que el médico de referencia de todos nosotros tiene que ser nuestro médico de cabecera y canalizar luego a través del médico de cabecera. Somos demasiado pocos geriatras para atender a la población que no sea específicamente un paciente geriátrico o un paciente frágil. Porque es que hay, yo qué sé, ¿cómo diría yo? Mi pareja tiene 68 años, pero no es un paciente geriátrico. Es una persona mayor que está sana, entonces equivaldría a cualquiera de los que puede atender pues, un cardiólogo, un neumólogo o un médico de cabecera. Sin embargo, hay pacientes que están en situación de fragilidad y que no han llegado a cumplir 65 años. Y hay otros pacientes pues, muy mayores que tienen una situación de fragilidad que claramente cumplen ese perfil de paciente geriátrico. Nosotros distinguimos entre anciano sano o robusto, que no necesita otro médico que el médico de cabecera o ninguno, vamos, entre el paciente frágil, que sería el que está en riesgo y que se beneficia de la atención especializada porque puedes prevenir la dependencia, y luego está el paciente geriátrico, que ya sería un paciente con pluripatología, con multimorbilidad, con polifarmacia, como has dicho, con dependencia funcional, que a ese le puedes orientar, pero luego lo dejas en manos del médico de cabecera, porque en realidad tampoco se va a beneficiar porque no lo va a resistir una atención muy intensiva. Entonces, el paciente que más se va a beneficiar es el frágil o el que ha entrado en dependencia recientemente, que es el que se puede revertir, ¿vale? Ese es el que más se va a beneficiar de los niveles asistenciales. Yo quería hacer una pequeña reflexión. Soy trabajadora social de atención primaria, trabajo en un centro de salud. En atención primaria principalmente lo que estamos viendo es gente mayor, porque sabemos que son los usuarios que más vemos, ¿no? Yo creo que dentro de, comentando lo que comentaba el señor, si te llevan o os vas tú, yo creo que dentro de la medicina también hay poca cultura para derivar a geriatría. Lo explico. Una cosa es la falta de recursos, que evidentemente estáis pocos geriatras, eso es evidente, pero hay poca cultura dentro de la atención primaria de derivación a geriatría. Me explico. Es mucho más común mandar al neurólogo, al neumólogo, al cardiólogo, que todos esos pacientes que a lo mejor van luego al geriatra, y de las 7 pastillas el geriatra le quita las 7 y sigue estando igual de bien o mejor. Mejor, ¿Vale? Entonces me explico. Insisto, hay poca cultura de derivar a geriatría. Sí. No sé, tampoco sé muy bien por qué, pero decir. Por desconocimiento. Pero dentro de la misma profesión vuestra, ¿eh? Sí, por supuesto. Y porque todo el mundo piensa que es muy fácil ver a los viejos. Eso todos sabemos de viejos. Y te lo dicen así. Pero luego, por ejemplo, el informe, no está ahora la doctora Ochoa, sí. El informe más completo que mejor nos sirve es para trabajar luego es el informe del geriatra, claro, que es completísimo, igual que el informe de alta del hospital. Claro. No es lo mismo un informe de un geriatra, que es un informe completísimo a todos los niveles, que el informe del neurólogo. No tiene nada que ver. Porque el neurólogo se focaliza en la enfermedad, no en el... No es un informe integral. El paradigma de eso, por ejemplo, es que una manera que tenemos de hablar los médicos que es muy fea, es decir, ha ingresado una rodilla en la 534. A ver, una
una rodilla. Yo siempre le decía a los traumatólogos, pero como una rodilla que ha venido solita aquí se ha puesto encima de la cama, pero ha ingresado un paciente con una artrosis de rodilla que le tendrás que sustituir la articulación, ¿no? Ay, vosotras siempre tan buenillosas. Bueno, vosotras sí que somos casi tóxicas, pues por eso... Pero sí, hay poca cultura porque todo el mundo piensa que sabe ver pacientes mayores. Y bueno, pues cada uno los ve en las medidas en la medida de sus posibilidades. Quien mejor los ve con diferencia es el geriatra. Yo no me atrevería a ver a un niño, jamás, vamos, no he visto ni a mis hijos. Pero todo el mundo sabe ver lejos, así de lejos. Tendrá que cambiar eso. Eso es un defecto nuestro, nos tendremos que hacer más propaganda de los geriatras. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sabiendo de la importancia del geriatra, trabajas en el nivel Servet y pregunto, en el clínico, que es un hospital de referencia aquí en Zaragoza, la cantidad de población que no encuentra... Hablando de equidad, de falta de equidad, en el tema del sector 3. No hay. Entonces, un paciente que lo necesite, que hay muchos, ¿dónde acude? Pues Horaria, tienen no derecho a acudir al sector 1, que es donde está Pilar, o al sector 2, que es donde estoy. O sea, puede elegir uno. Sí, es cuestión de hablar con las direcciones de uno o de otro. Sí, por supuesto. Normalmente van a provincial, Sí. no del sector 3. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo digo un par de cosas. Yo no sé si es que estoy más cercano, pero creo que los mayores estamos de moda. Habla de la sociedad más de los mayores. Ahora se hacen más programas. No hay asociación que se precie de cualquier pueblo, de no sé qué, que no tenga un observatorio de soledades mayores. Es una especie de plato, ¿sabéis? Pero no es malo esa atención al mayor. Yo desde aquí, que es una atalaya privilegiada, veía a Ana cómo movía la cabeza cuando tú hacías algunas afirmaciones en el sentido de afirmativo, cuando hablabas de que había que ir juntos, la sanidad, los temas sociales, porque ellos, y yo estoy más próxima a ellos por una serie de circunstancias que a vosotros lo percibo, lo veo. Se están cambiando modelos de residencias, hay un plan de cambio del mayor que están en práctica, plan de cambio del mayor, que lo están llevando a la práctica el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Están modificando los modelos de residencia, están trabajando seriamente, todo encaminado al mayor, porque creo que afortunadamente nos están teniendo más en cuenta. No sé si todo lo que necesitamos, posiblemente necesitemos mucho más y a ellos les gustaría hacer mucho más también, pero yo lo veo con cierto optimismo, no sé si es porque estoy más cercano, y veo en la sociedad más preocupación de las necesidades del mundo. Creo que es positivo, por supuesto que también es gracias a la participación de gente que, como vosotros, trabajáis fundamentalmente con personas mayores y con la propia sociedad. Yo de verdad que estoy bastante metido un poco en ese rollo, entre comillas, y creo que es positivo la situación que está teniendo la sociedad hacia nosotros, y especialmente la sanitaria y la social. Yo los sociales que le tengo mucho cariño, no solamente a Ana, todo el conjunto, y a Isabel también, Pero si no queréis alguna pregunta más, hacemos un poquito de descanso ahora y luego os garantizo que os va a gustar mucho la parte del mundo del derecho en relación con las residencias y los mayores, segurísimo. Que vamos a hacer un poco más corto. Sí, en 10 minutos. minutos.